Hola, siempre que estamos diseñando algo necesitamos trabajar con buena documentación para precisamente registrar nuestras ideas para implementar más adelante. En el caso de los videojuegos, un documento que muchos hacen referencia es el GDD o Documento de Diseño del Juego. Desde el momento en el cual surge la idea del videojuego hasta el momento en el cual el videojuego se puede jugar completamente, intervienen una gran cantidad de personas. Estas personas tienen que ver con el diseño y la implementación del producto, tanto en la parte tecnológica como producto de software, como en la parte artística, con lo visual y lo sonoro. Además, participan una gran cantidad de personas cuyo objetivo principal es poner el producto en el mercado: publicistas, especialistas en ventas, distribuidores e incluso abogados. Al principio de la historia de los videojuegos, la cantidad de personas que intervenía en la producción de un solo videojuego era bastante poca, pero con el transcurso del tiempo los juegos se han vuelto un poco más complejos y por lo tanto requieren mayor esfuerzo de diseño e implementación, y ahora estamos hablando de equipos de trabajo bastante numerosos. Ahora bien, al ser un producto de software, todos los modelos de desarrollo son técnicamente aplicables al desarrollo de juegos. Esto es, al fin y al cabo estamos desarrollando software y podemos aplicar todo el conocimiento de la disciplina de desarrollo de software. Esto incluye varios modelos de desarrollo particular que han mostrado ser exitosos en reiteradas ocasiones para diferentes tipos de software. Esto es consistente con lo que hablábamos al principio de algún video anterior, en el cual establecíamos que para el desarrollo de videojuegos es necesario tener conocimientos de ciencias de la computación, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es implementar un producto de software. Por supuesto, para diseñar el juego necesitamos conocimiento en otras disciplinas, pero a la hora de implementar el software necesitamos conocimientos de computación específicamente. No existe, sin embargo, un estándar consensuado de cuál de estos modelos tenemos que aplicar. En general, el modelo promovido, el más exitoso, es el iterativo basado en prototipos. Este modelo consiste en el desarrollo repetitivo de un prototipo que va a ser perfeccionado lentamente hasta alcanzar el producto deseado. Consiste en 3 etapas. La primera es la etapa de diseño y concepción del videojuego, para pasar a la etapa luego de elaboración y finalmente a la etapa de ajuste o adaptación final del producto. En la primera se define el juego, se estiman los costos y las necesidades reales del proyecto. En la segunda etapa se construyen los prototipos progresivamente. Y en la tercera se hacen algunos ajustes que tienen que ver con el balanceo del juego, el testing y la corrección de errores, o el agregado de diferentes funcionalidades de acuerdo a opiniones de la audiencia. Este modelo de desarrollo, que en realidad es un modelo bastante básico, fue identificado por varios autores. Sin embargo, otros identifican un modelo alternativo que en el fondo es bastante similar al que mencionábamos recién. Por ejemplo, Simon Eggenfeld Nielsen identifica también 3 etapas. La primera la llama la etapa conceptual, la segunda la etapa de diseño y la tercera la etapa de producción y testing. En este nuevo modelo las etapas se denominan fases y se distribuyen las tareas de manera diferente, pero en esencia sigue siendo la producción iterativa de un producto de software. De hecho, la etapa 1 de Ernest Adams es la etapa 1 y 2 de Simon Eggenfeld Nielsen, donde nos enfocamos en el diseño conceptual y técnico del videojuego. Vamos a enfocarnos en el modelo original, en el modelo que propone Ernest Adams. En la etapa 1 tenemos que definir el concepto de juego. Por ejemplo, el género de juego que vamos a hacer: un FPS, un juego de estrategia, un juego de plataforma. Tenemos que definir cuál va a ser la audiencia de nuestro juego, definir el rol del jugador desde la fantasía propuesta dentro del juego y definir la esencia de la experiencia del juego, que es todo lo que veníamos hablando en videos anteriores: los desafíos, las mecánicas, la estética, los objetos del juego, las reglas, etc.
Todos estos elementos se definen entonces en la etapa de concepto, que es la etapa de gestación del juego. Después tenemos que pasar a la etapa de elaboración. Aquí construimos el primer prototipo. Lo llamamos prototipo porque no es el juego completo, es una versión que muestra algunas características particulares, como el gameplay, algunas características de la mecánica, de los personajes, los niveles y la historia. Puede que no todos los detalles estén presentes en el prototipo, especialmente aquellos que no son relevantes para la mecánica general del juego, y que iremos agregando paulatinamente a medida que mejoremos el prototipo. Este es naturalmente un proceso iterativo, se generan varios prototipos progresivos que son analizados por el equipo de trabajo en el proceso de desarrollo. Finalmente pasamos a la etapa de tuning o ajuste, donde se busca conseguir un esquema estable del juego, bloqueando aquellas características que ya sabemos son las deseables para el producto final. Aquí se cierra el diseño, se testea lo que ya está implementado y se ajustan eventualmente algunas variables para el balance del juego. Fíjense que en esta etapa no hay diseño e implementación, sino pura y exclusivamente ajuste de las variables del juego para lograr ese producto final que es el que deseamos. Como todo proceso de desarrollo de software, el juego requiere buena documentación progresiva y hay una serie de documentos que deberían producirse en todo el proceso de desarrollo del software. Esto suele ser bastante tedioso, en muchos casos los desarrolladores no son muy propensos a desarrollar buenos documentos, pero no deja de ser importante. En términos generales, muchos aceptan un documento único conceptual denominado GDD, Game Design Document. No existe, sin embargo, un consenso sobre la estructura que tiene que tener ese documento de diseño. O, mejor dicho, el consenso es que el documento tiene que tener la estructura con la cual se sientan cómodos los desarrolladores. O sea, no tiene sentido un template universal para el documento de diseño del videojuego. El objetivo de la documentación es, al fin y al cabo, el registro de las características y la comunicación entre los integrantes del grupo de trabajo. Así que cualquier formato que sea aceptado por el grupo de desarrollo, en general se considera un formato válido. ¿Qué es lo que se encuentra en el Game Design Document o GDD? Principalmente tiene que haber una descripción general de todo el juego, de la intención, de la historia, del tipo de juego y de la mecánica que se está tratando de implementar. Tiene que incluir texto, imágenes y bosquejos de la forma en que sea adecuada para el grupo de trabajo. Tiene que tener también una descripción de la historia y de la narrativa detrás del juego, si es que se justifica. Tiene que haber una descripción del gameplay que se busca implementar, los efectos que se quieren lograr en el jugador. Puede incluir mucho del concept art del juego cuando estamos diseñándolo, el diseño de niveles y eventualmente el esquema de monetización que se decide aplicar para este videojuego. Estas son las características que suelen estar en el Game Design Document, pero al fin y al cabo van a estar ahí aquellas características que sean necesarias para el grupo de trabajo. Puede que la monetización no sea relevante para el desarrollo en este momento y no va a estar en el GDD. Y puede que algunas características de sociabilización o de manejo de las redes en el videojuego tengan que estar documentadas en el GDD, a pesar de que no las hemos mencionado acá. La clave es que en el Game Design Document tenemos que volcar todo aquello que es relevante para el desarrollo del videojuego y el equipo de trabajo. Bien, como el GDD no tiene una estructura completamente definida, estos documentos varían unos a otros. Veamos algunos ejemplos populares. Se pueden encontrar online varios ejemplos de GDDs bastante interesantes, como el del Doom en la primera versión, el del Maniac Mansion, un juego de aventuras, y el Grim Fandango, también un documento interesante. Hay que tener en cuenta que al no existir un formato único, el detalle y la distribución de temas y tópicos en cada uno de estos documentos puede variar.
Por ejemplo, en Doom Bible, que es en el fondo el GDD de la primer demo, de la primera versión del Doom, se describen informaciones técnicas de la implementación puntual y algunas características del primer nivel, que es el que se está implementando. A veces esa implementación es muy específica, como los parámetros por la línea de comandos para invocar al Doom, y a veces es bastante escueta, como por ejemplo la evolución del juego, en este caso la demo. Tenemos los títulos y los créditos, alguna cinemática para explicar la narrativa del juego, la demo del primer nivel y finalmente los puntajes más altos. Se detallan también las condiciones, por ejemplo, por las cuales el juego termina, que puede ser porque el jugador abortó la partida, porque murió en la partida o porque ganó. Se especifica además qué es lo que ocurre en cada caso. Por ejemplo, en el caso de la muerte, la vista queda en el personaje muerto y aparece la opción de si queremos continuar y si no, saltamos al panel de control. Se incluye también un diseño general del mapa y lo que se puede encontrar en cada sector, al menos en la primera versión de la demo del Doom. Muy diferente es el GDD del juego Diablo, también un juego bastante conocido. Aquí se describe de manera muy detallada cuál es el concepto general del juego, mucho más que en el Doom, con parte de la narrativa, identificando los elementos fantásticos y medievales y dónde ocurre esa historia y la lucha entre el bien y el mal. Explica claramente cuál es la vista isométrica del juego y cómo funcionan los niveles subterráneos en la búsqueda del enemigo mayor. Propone cierta información para orientar el marketing del producto y algunas características de etapas de desarrollo del juego que tienen que ver con el diseño, con el arte, con la programación y la música. El GDD del Grim Fandango tiene una estructura diferente a los anteriores, como también es habitual. Describe al principio todos los personajes que forman parte de este juego, con una breve descripción, y la estructura de los desafíos, de los puzzles que hay que ir resolviendo. Todo esto se describe de manera gráfica, con la información apropiada para cada desarrollador y para tratar de entender cuál es el esquema general del juego. Se incluyen también algunos diálogos y algunas características gráficas que pueden orientar al diseño visual del videojuego. Además, por supuesto, describe detalladamente cada uno de los puzzles y sus posibles soluciones. El GDD del primer GTA, una versión que es absolutamente diferente a los GTA que conocemos actualmente, se denominaba Race and Chase y es un documento también bastante completo, pero de nuevo con una estructura diferente a los anteriores. Esto para remarcar que no existe un formato único de un GDD. Se describe brevemente la especificación del juego, el concepto, la historia y la estructura del juego con los jugadores y la idea general de esta modalidad. Se habla de los gráficos, se describe la idea general de cómo se va a ver el juego en la pantalla y alguna información técnica sobre cómo se implementan esos mapas y sobre qué sistema operativo va a correr. Se describe también el mundo y el terreno que vamos a tener en el juego, con caminos y rutas y edificios, la forma de controlar al jugador, los diferentes tipos de objetos que vamos a tener en el juego, el rol que cumple la policía en la persecución que se aplica en el GTA incluso hasta el día de hoy, y una mínima planificación de los hitos que se pretenden alcanzar a lo largo del proceso de desarrollo.